Muy buenas noches, queridos hermanos allá en la República Hermana de Chile. Para mí es una alegría el poder estar conectados a través de este medio y juntos darnos un abrazo, ¿no? Una expresión muy común en estos tiempos es abraza con las palabras y un abrazo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Los recordamos mucho desde aquí, desde Lima, Perú, y también el saludo afectuoso para nuestro obispo Sergio, para la pastora Angélica, a toda la familia pastoral y a toda la congregación allá. Pues quiero compartir la palabra y gracias por la oportunidad. Y si me acompañan, por favor, vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y leemos la escritura en el libro de Josué, capítulo 1. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Sabe? Había retos, había circunstancias difíciles, había momentos que se tenían que abordar como los que estamos viviendo hoy en el mundo, como los que estamos viviendo hoy en nuestro continente. Y estos retos llevaban y motivaban a Josué, el discípulo de Moisés, a emprender la conquista, a emprender el poseer la tierra prometida, a lograr alcanzar los sueños de toda una nación y de toda una generación que vinieron dándose desde tiempos antiguos. Esta tarea la tocó a nuestro querido Josué. Y sabe, mi querido hermano, estamos en una circunstancia adversa, una circunstancia difícil, donde a nosotros nos ha tocado ser esa generación de conquista. A ti y a mí nos ha tocado vivir estos tiempos, tiempos expectantes, tiempos donde veremos la gloria de Dios. Es cierto, hay dificultades, hay pruebas, pero también hay una gloria que el Señor quiere transmitir en estos tiempos y donde tú y yo seamos protagonistas de esa historia. El Señor le dice a Josué, mira, el tiempo de Moisés, mi siervo, ya pasó. Ahora estás tú. Levántate y pasa este Jordán. ¿Sabe? Esta pandemia, esta situación tan difícil nos ha dejado postrados. Algunos nos ha herido, a otros los ha herido de muerte. Y quizás no hay ganas de levantarse, pero la orden de Dios para este tiempo es levántate. Dile al que está a tu lado, levántate, levántate porque es el momento de pasar el Jordán, es el momento de cruzar los retos, de poder enfrentar los desafíos para lo que el Señor tiene. Y pregunta en esta noche es, ¿cómo se forja una generación de conquista? Pastor, yo quiero ser una generación de conquista, pero la verdad que me cuesta, la verdad que no me acomodo, no me amoldo. Número uno, ¿cómo se forja una generación de conquista? Es ejerciendo una actitud de servicio y sujeción a la autoridad. ¿Sabe? Para poder llegar a poseer la tierra, Josué tuvo que estar sirviendo buenos años a Moisés. Para que Timoteo continúe el legado, tuvo que estar aprendiendo de Pablo. ¿Mm? Para que Eliseo tenga la doble unción, tuvo que estar bajo el mando de Elías. Y para que esta generación sea una generación de conquista, lo que queremos y lo que Dios quiere de ti y de mí es que tengas, número uno, actitud de servicio y número dos, sujeción a la autoridad. Dice en Éxodo capítulo 24, el versículo 23, y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Mire qué importante cómo cataloga la escritura a Josué, su servidor. Si hay algo que tú y yo no debemos de olvidar es que somos servidores. Fuimos llamados para servir. Fuimos llamados para decirle al Señor, heme aquí. Fuimos llamados para estar presto a correr, a servir a Dios, a servir al prójimo, a servir a donde Dios nos coloque, a servir
en su congregación. ¿Sabe? Hoy más que nunca, usted verá que los templos están cerrados, pero hoy más que nunca el Señor está buscando servidores, porque hay mucha tarea, hay mucha labor que hacer, y tú y yo estamos llamados a servir. El autor dice, se levantó Moisés con Josué, su servidor. ¿Cómo te conocen en la esfera local? Te conocen como el hombre, la mujer fiel, como aquel servidor, como aquel hombre que está de escudero, como aquella dama que siempre está sirviendo en lo que el Señor le pone. Josué desde su juventud ya era conocido como servidor. Y para ser una generación de conquista hay que tener actitud de servicio. ¡Wow! Actitud de servicio. A pesar de las pruebas, actitud de servicio. A pesar de los problemas, actitud de servicio. ¿Mm? Dice Números 11:28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Mire, qué interesante, porque presenta no solamente a Josué como servidor, sino también presenta a Josué como el ayudante de Moisés. Y miren, dice, uno de sus jóvenes. ¿Sabe? Josué sabía que Moisés lo estaba mentoreando. Josué sabía que Moisés lo estaba formando. Josué sabía que Moisés lo estaba pastoreando, porque de eso dependería, de su sujeción, que él pueda ser un conquistador. ¿Sabe? Nuestra naturaleza siempre es indómita. Nuestra naturaleza siempre se revela. ¿Mm? Pero cuando nosotros hemos aprendido lo que es sujeción a la autoridad, entonces Dios nos tiene abierto el camino de la conquista, el camino de la promoción. ¿Sabe? El ser humano por naturaleza, Dios lo alecciona desde que nace a poder estar sujeto a una autoridad. Cuando es niño, se sujeta a los padres. Cuando va a la escuela, se sujeta a los maestros. ¿Mm? Cuando está listo o presto ya para dar el paso al matrimonio, hay una sujeción a la autoridad. Y cuando te toca conocer al Señor y poder pertenecer a la iglesia del Señor, hay una sujeción también que cumplir. ¿Sí? Entonces, para poder ser una generación que marque huella, que trascienda, tú y yo estamos llamados a tener actitud de servicio, ¿sí? A tener una actitud de sujeción a la autoridad. ¿Sabe que cuando me tocaba allá por los años 90 estar estudiando en el Instituto Bíblico, había lecciones que marcaron mi corazón? Y aunque de pronto en ese momento no los comprendía y renegaba, pero sirvieron de mucho. Era parte de la formación. Recuerdo que una de ellas era cuando llegábamos tarde al Instituto Bíblico, o perdón, primero, cuando no veníamos con el uniforme correcto, porque en ese tiempo usamos una indumentaria, había que entrar con una corbata en aquellos tiempos, y a veces, bueno, una vez es rebelde la autoridad, no queriendo sujetarse, iba así nomás. Entonces recuerdo que el director tenía unas corbatas esas grandes que parecen, ¿verdad? Una servilleta que parece una corbata de payaso, y nos la ponían. Así, póngase porque es parte de su formación. Y a nosotros no nos gustaba, pero era parte del proceso. Y cuando nos tocaba llegar tarde, ¿sabe qué? El trato era muy bien. Ustedes llegaron tarde, entonces ahora tienen la bendición de limpiar todos los baños del instituto. Y a veces veníamos con el traje, con el vestón y con todo, y nos tocaba. Y siempre había alguien que nos decía, actitud de servicio, actitud de servicio. Procuraba no llegar tarde, pero las veces que me tocaba, si hay algo que guardo en mi corazón, era actitud de servicio, a limpiar los baños. ¿Mm? Porque eso forma en nosotros ser una generación de conquista. Amén. Eso forma en nosotros el carácter de poder
ir a la siguiente meta, gloria a Dios. Y forme en nosotros el estar sujeto a la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Pero ¿qué más? ¿Cómo se forja una generación de conquista? Número dos, involucrándose de manera activa en los proyectos que se le encomienda. Ojo, involucrándose, diga conmigo, involucrándose. Miren lo que dice Éxodo 17, versículos 9 y 10. Dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Añado más adelante, e hizo Josué como Moisés le mandó. Una generación de conquista en estos tiempos de coronavirus se forja y se logra cuando tú y yo nos involucramos. ¿Cómo? De manera activa. Porque algunos pueden involucrarse de manera pasiva, ¿no? De lejos. Pero Dios quiere que la generación de conquista se meta con zapatos y todo a los proyectos que se les encomienda. ¿Sí? El Señor dice en su palabra, y dijo Moisés a Josué, escojan varones, salgan a pelear contra Amalec. Y añade el versículo, y Josué hizo como Moisés le mandó. Y ahí estaba Josué en primera fila, ahí estaba peleando contra Amalec, mientras Moisés estaba en la cumbre, ahí estaba Josué librando las batallas involucrado. Él no peleaba desde la comodidad de su casa, él no peleaba desde el terrado de su casa, sino que él estaba ahí cuerpo a cuerpo, face to face, allí luchando contra el enemigo. ¿Por qué? Porque para conquistar había que involucrarse. ¿Cómo? De manera activa. De manera activa. Hoy la iglesia, a pesar de que los templos pueden estar cerrados, hoy la iglesia necesita involucrarse de manera activa, ¿sí? A través de una llamada, a través de un WhatsApp, a través de una videoconferencia, qué sé yo, hay muchas formas de poder estar involucrándose, a través de una oración a distancia, ¿sí? A través de poder bendecir una causa. El Señor quiere que te involucres, ¿sí? El Señor quiere que te involucres. Y el involucrarse implica compromiso. Un padre le dice a su hijo, ¿sabes qué? Te voy a preparar un delicioso desayuno. Y el padre le presenta un delicioso plato de jamón con huevo, una taza de café. Y el padre le pregunta al chico, le dice, oye, ¿cuáles son los ingredientes? ¿De qué animal vino el desayuno? Y el muchacho le contesta, ah, papá, pues de la gallina y del cerdo. Muy bien. ¿Y quién de ellos se metió al 100%? ¿Quién de ellos dejó la piel? ¿Quién de ellos dejó la vida? Ah, dijo el muchacho, el cerdo. El cerdo se metió con todo. Y la gallina, no, siempre la gallina puso los huevos y se fue. Dejó lo que tenía que hacer y se fue. Y el padre le dice, ah, hijo, entonces ¿tú qué eres? Y él se puso a pensar, yo soy jamón, papá, no soy huevo, no soy gallina. Y yo te pregunto, ¿y tú qué eres? Digo, amigo, yo soy jamón. Es decir, tú y yo somos aquellos que nos involucramos al 100% de manera activa para que los proyectos de Dios se cumplan, para que los proyectos de Dios salgan y para no dejar las cosas tiradas allí. Esa es una generación de conquista, ¿sí? No dejes solo la carga a tu líder, no dejes solo la carga a tu pastor, sino allí involúcrate. ¿Mm? Para que al llamado de Dios podemos decir, heme aquí, Señor. Estoy listo para conquistar. ¿Qué más? Número 3. ¿Cómo se forja una generación de conquista? Una generación de conquista se forja permaneciendo siempre en la presencia de Dios. Oiga, la vida de altar es una vida que marca. ¿Sabe? Hoy más que nunca necesitamos levantar altares en las casas, cubriendo a la familia, cubriendo a los que salen a trabajar,
rodeándoles del manto de la gracia de Dios, porque los tiempos son malos, las situaciones son difíciles y la mejor manera de poder permanecer es de Dios. ¿Sabe? Éxodo 33:11 dice la palabra, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Tremendo lo que acabamos de leer. Si bien es cierto, Moisés era un buscador de la presencia de Dios, pero Josué era aquel servidor que nunca se apartaba del lugar de reunión, nunca se apartaba de los momentos especiales con Dios. ¿Sabe? Y hoy día estamos viendo que la gente tiene hambre y sed de Dios. Tú le puedes hablar al vecino, al compañero, y hoy te reciben la oración. Hoy más que nunca, con gusto dicen, ore por mi pastor. ¿Mm? ¿Sabe? Les comparto una bonita anécdota aquí en la casa donde vivimos. Desde que empezó, ya casi van 6 meses, esta pandemia, decidimos levantar un altar, ¿no? Todos los días por la noche. Y se involucraban toda la familia, mi esposa, cuñados, sobrinos, suegra. Y ¿saben lo que llamó mi atención? Es que un cuñado mío, desde que empezaron las reuniones en hogar hasta el día de hoy, no se pierde ninguno. ¿Y saben lo que me llamó la atención? Que él no era congregante, no era de una iglesia. Es más, hasta se podía haber tildado de que no era creyente. Pero sin embargo, algo que yo admiro es que todos los días, hasta les cuento un secreto, le hemos puesto un apelativo, le llamamos el diácono, porque ahí está, ahí está, ahí está. Y a veces está antes que nosotros bajemos para el tiempo con Dios, porque sabe que el secreto para conquistar es permanecer siempre en la presencia de Dios. No te descuides, hermano, no bajes la guardia, sino siempre vas a estar permanentemente en la presencia de Dios. Moisés decía, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Por eso Josué decía, no, no me muevo de la presencia de Dios. Y eso es algo que necesitamos hoy en día. Levante altares en la mañana, levante altares por la tarde, levante altares por la noche. Siga las transmisiones de su iglesia, siga las transmisiones de su pastor. ¿Sabe algo que yo veo las mañanas? Esas oraciones poderosas, esos tiempos de clamor, eso está moviendo la mano de Dios. Así que no se rinda, sino que permanezca siempre en su presencia. Y la última clave, ¿cómo se forja una generación de conquista? Es tome la decisión de servir a Dios con toda su familia. Amén. Tome la decisión de servir a Dios con toda su casa. Miren lo que dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estos estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe? Versículos anteriores dice Josué al pueblo, vuestros padres servían a otros dioses antes de cruzar el río. Vuestros padres al otro lado del río seguían a los dioses egipcios, servían a los dioses de los pueblos paganos, pero yo en mi casa siempre he preferido servir al Señor. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo, dice, y mi casa siempre serviremos a Jehová.
Y les cuento algo, servir al Señor con nuestra casa no es fácil, y más cuando las cosas son inversas. Pero cuando hay una decisión de convicción, pase lo que pase, tú sigues sirviendo al Señor con tu casa. Esa es la mejor decisión para que puedas conquistar. ¿Sabe? Para aquellos que conocen el testimonio de nosotros como familia, eh, yo tenía un sobrino, Miguelito, de 8 años que partió con el Señor. Él tuvo un problema, un cáncer de leucemia, eh, que fue un proceso largo y el Señor decidió llevárselo el 25 de mayo. Pero pedíamos al Señor, ¿sabe? Yo veía a su mamá, mi hermana, que estaba con él en el hospital, lo traía a la casa, pero igual no bajaba la guardia de servir y darle lo mejor al Señor. Mi cuñado igual, hasta el mismo niño salía en algunas transmisiones, porque tenían la convicción de que el servicio al Señor era lo mejor. Y sabe, eh, él parte con el Señor un día lunes muy temprano y el día domingo, a pesar de la situación crítica y tan grave, ellos estaban allí alabando, teniendo el culto online. Yo estaba acompañándolos allí, alabando al Señor, a pesar de que la vida de su hijo pendía de un hilo. Él parte el día lunes con el Señor y se tiene el velorio el día miércoles, lo enterramos. Y algo que me sorprendió es que cuando empieza a hacer la transmisión de los servicios online del día jueves, hasta yo hubiese preferido tomarme un tiempo como para poder asimilarlo. Pero lo que me llamó la atención, yo ya estaba en casa, es ver, ¿sabe qué? Que ambos estaban sirviendo al Señor. Él con la guitarra, mi cuñada, y mi hermana detrás filmando con su dolor, con su pena, pero por sobre todas las cosas, agradeciendo al Señor, en su dolor sirviendo al Señor, porque una familia que tiene la convicción de Dios en su vida siempre le va a servir a Él, pase lo que pase. Saben, en estos tiempos hay muchos hermanos, amigos, pastores que están partiendo, gente que se está yendo con Dios. Hay algunos que de pronto les choca y quizás se enojan y se entiende, pero luego reaccionan y dicen, no, sea como sea, serviremos a Dios, con mi familia, con mi casa, porque ese es el mejor legado, y esa es la mejor demostración de testimonio que nuestra fe ha sido aprobada. ¿Cuándo? Cuando a pesar de los vituperios en casa, a pesar de lo que te toca vivir, has decidido seguir sirviendo al Señor. Así que Dios está levantando en estos últimos tiempos una generación de conquista. Él está levantando una generación de conquista, está forjando con la ayuda del Señor, está levantando hombres y mujeres que puedan marcar la diferencia. Por eso es el tiempo donde tú puedas ser parte de esto. Es que yo te animo para cerrar la palabra. Sigue con la actitud de servicio, sigue con la actitud de sujeción. Gloria a Dios, aleluya. Involúcrate de manera activa en los proyectos. No mires de lejos. ¿Sí? No mires de lejos. Aleluya. Tú eres esa generación de conquista. Métete con todo. Sirve de manera íntegra, activa. ¿Sí? No esperes que otros lo hagan para que tú continúes. Da el paso de fe. Permanece siempre en la presencia de Dios. Hoy más que nunca. Si hay algo, el mejor seguro que podamos tener hoy es manteniéndonos en su presencia. Decía el cántico, un cántico muy antiguo, ¿no? Yo sé que el Señor tiene mi mañana seguro. Por eso vale la pena el vivir por el Señor. ¿Y cómo se forja una generación de conquista?
decidiendo servir a Dios con toda tu familia, pase lo que pase. Esa generación es la que conquistó la tierra prometida. Esa generación es la que marcó historia. Y esta generación que estamos viviendo en medio de esa encrucijada mundial es la que va a marcar el avivamiento más grande. Nosotros somos los que abrimos brecha, iglesia, para ese despertar último que Dios tiene antes que el Señor arrebate su iglesia. Por eso, hoy Dios quiere que tú seas esa generación de conquista. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque al ver los retos, los problemas, eso se convierte en un desafío y una oportunidad para poder avanzar. Señor, Josué se enfrentó a una encrucijada, Moisés ya no estaba, había partido. Había una incertidumbre en lo que le tocaba vivir, así como ahora, pero él decidió ser y emprender a una generación de conquistadores con él. Hoy yo también me uno en oración con la iglesia, con CCI San Joaquín, y nos decidimos servir a Dios con toda nuestra familia, pase lo que pase. Hoy con mis hermanos de CCI San Joaquín seguimos buscando la presencia de Dios, aleluya, que es la mejor garantía de estar en pie en estos momentos. Hoy más que nunca, Señor, nos involucramos a nuestro llamado, nos involucramos con nuestra iglesia, nos involucramos con nuestro pastor para poder extender el reino a través de la gran comisión. Y hoy más que nunca, Señor, delante de ti nos presentamos para decirte, aquí estamos, aquí está nuestro servicio y aquí está nuestra obediencia a la autoridad. Gracias, Señor, porque cielos se abren, promesas empiezan a activarse sobre cada vida, sobre cada familia. Y como dice tu palabra, no somos de los que retroceden, sino que los que avanzan para preservación del alma. Gracias te damos, Señor. Bendecimos la obra de Dios, la iglesia en Chile. Bendecimos a la red, bendecimos la familia pastoral y a todos los que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande, iglesia, un abrazo grande, mis hermanos. Que el Señor los guarde y los bendiga. Oramos por ustedes, así como sé que ustedes también oran por nosotros. Los queremos, saludos de mi esposa Teo también y de la iglesia aquí en Lima. Dios les bendiga.